Y damos la bienvenida a esta hora en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Liz, por la invitación. Buenos días. Bueno, como ya lo mencionaba, la Corte Constitucional la semana pasada dio luz verde a este planteamiento que realiza el Comité por la Institucionalización Democrática, aunque con algunas restricciones ya dentro de los lineamientos, ya de una propuesta macro que ustedes plantean como comité. ¿Satisfizo precisamente la respuesta de la Corte, la expectativa que ustedes tenían? Sin duda, nosotros presentamos la petición a finales del mes de julio, el 24 para ser exactos, y prácticamente un mes después la Corte se ha pronunciado, entendemos después de un análisis profundo como debe ser. Uno de los elementos más importantes para nosotros es rescatar en la práctica con nuestras peticiones, pero también con nuestra respuesta hacia dichas peticiones, la institucionalidad pública. Creemos que es muy importante entender las reflexiones, los argumentos que ha planteado la Corte, respetarlos y seguir adelante. Para que el país conozca, nosotros hicimos una petición que contenía y contiene 82 artículos. La Corte Constitucional, en esencia, ha aceptado que se trata de una reforma parcial para modificar la Constitución en los tres elementos fundamentales: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, darle independencia a la Fiscalía General del Estado y hacer una reforma estructural en la Asamblea Nacional. De los 82 artículos, la Corte Constitucional ha hecho observaciones de carácter jurídico a 5. Es decir, menos del 10%, poco más del 5% en realidad de los artículos que nosotros hemos presentado. En esencia, la Corte Constitucional ha observado la petición que hacíamos para poner como 21 años al menos la edad necesaria para ser asambleísta como parte del Poder Legislativo. La Corte Constitucional también observó el requisito de formación profesional y experiencia profesional que habíamos puesto para ejercer el cargo de senador en la Asamblea Nacional. Finalmente, la Corte Constitucional también hizo una observación sobre los requerimientos que estábamos poniendo para poder acceder al cargo de asambleísta, ya sea como representante o ya sea como senador, en el sentido de que si una persona quería presentarse como candidato, pero tenía un llamamiento a juicio penal, eso debería ser un impedimento para el ejercicio del cargo. Y la Corte ha considerado que eso no es pertinente porque afecta la presunción de inocencia. Eso es, en términos generales, las observaciones que ha planteado la Corte. Nosotros somos muy respetuosos del pronunciamiento del máximo órgano de justicia constitucional. Eliminaremos de esos artículos, de esos 5 artículos que contienen las observaciones de la Corte Constitucional, y procederemos inmediatamente a pedir al Consejo Nacional Electoral que nos entregue los formularios pertinentes para recoger las firmas de respaldo para nuestra petición, excluyendo los 5 artículos que fueron observados por la Corte. Ahora, la Corte mencionaba que no entraban estos artículos que usted menciona dentro de esta reforma parcial a la que ellos darían luz verde porque consideraban que se restringían derechos y garantías. Al momento de ustedes aceptar eso de ahí, estarían de cierta forma aceptando que sí podría haber esa restricción de derechos al poner, por ejemplo, limitar que la edad para que una persona pueda ocupar un puesto dentro de la Asamblea sea 21 años y no 18 como es ahora, o el hecho de tener una preparación de un título de tercer nivel, más 10 años de experiencia, excluyendo a muchos de los que hoy por hoy conforman quizás ese poder legislativo? Como usted podrá comprender, Luis, y creo que el país podrá comprender también, nosotros desde un inicio nunca pensamos que nuestra petición total podía restringir ningún derecho previsto en la Constitución de la República. Al contrario, los 4 objetivos fundamentales que nosotros planteamos en nuestra propuesta siempre fueron los siguientes: defender el Estado de Derecho, fortalecerlo; segundo, fortalecer el control en las instituciones públicas y entre las instituciones públicas; tercero, fortalecer la calidad en la administración, en la prestación de servicios dentro de la administración y del Estado; y finalmente, fortalecer los principios de ética pública. Dentro de lo que se refiere a la calidad en el servicio público, consideramos nosotros en esa línea de reflexión que era imprescindible subir la edad para el ejercicio de
legislatura y también para el caso particular de la Cámara de Senadores, tener mayor experiencia por edad, por práctica profesional y por probidad en el ejercicio de cargos. Y esa siempre fue nuestra línea de reflexión. Hay que pensar que la misma Constitución reconoce que se deben ejercer cargos públicos en función de méritos, y esa era parte del análisis que nosotros habíamos puesto para poner estas normas. La Corte Constitucional hace un análisis jurídico. Este análisis jurídico tiende a definir si es que las propuestas, en este caso de reforma parcial, son legítimas, son eficientes a la hora de conseguir el objetivo que se plantea, y en esa línea ha considerado que los 5 artículos a los que nos hemos referido no son o eficientes o no son legítimos para cumplir el objetivo que se ha trazado, y nosotros entendemos la reflexión de los jueces, aceptamos la reflexión de los jueces, tendremos que sacar esos artículos, pero defendemos, eso sí, que en esencia la gran mayoría del articulado que nosotros hemos propuesto ha sido aceptado por la Corte Constitucional, y más allá de los artículos particulares, los principios que defienden esta propuesta y que ahora la planteamos al pueblo ecuatoriano han sido aceptados por la Corte Constitucional, y vamos a impulsar esta reforma parcial para el cambio estructural en nuestro país. Ahora, si bien es cierto, ustedes han dicho, doctor, que ven con positivismo este pronunciamiento de la Corte Constitucional, sí me detengo en estos 5 artículos, que son una minoría versus la mayoría que fue aprobada por la Corte, porque hasta qué punto ese análisis jurídico puede intervenir en ese objetivo puntual de dar paso a esa institucionalización del país, también a través de tener un poder legislativo probo al momento de que se regresa a la función de designación de autoridades, porque eso es lo que se ha buscado al tener esta propuesta de bicameralidad dentro de la Asamblea, tener un Senado, pero conformado por los mejores elementos, y por eso ustedes ponían este planteamiento de que se aumente la de las personas, de tener una experiencia, una vasta experiencia y también un título que los acredite, más aún conocido cuestionado durante mucho tiempo cómo se ha venido conformando la Asamblea, por el hecho de captar votos, más no por quizás la preparación de muchas de las personas que llegan a obtener una curula en el mismo. Entonces, ¿hasta qué punto este análisis jurídico sí puede interferir con ese objetivo o con el cumplimiento 100% eficaz de ese objetivo que ustedes se planteaban en ese sentido como comité? Bueno, los requisitos para acceder a los cargos es uno de los elementos de toda reforma estructural. Si nosotros hubiésemos planteado nuestra reforma solamente fundamentada o basada en incrementar los requisitos para el ejercicio de un cargo público, no hubiésemos planteado una reforma precisamente de carácter estructural. Nosotros hemos planteado diferentes elementos adicionales de control, de ética pública, de rendición de cuentas práctica, de tal manera que todos los principios que actualmente están garantizados en la Constitución tengan una viabilidad y tengan una aplicación, para que pasemos de la teoría a la práctica a través de las herramientas particulares que nos permitan precisamente controlar la función y el ejercicio de las funciones, en este caso de los asambleístas. Yo creo que en este punto estamos frente a una reflexión muy profunda, y ya esto es un ganar para la ciudadanía y para el país, Liz. El hecho de que estemos aquí sentados con usted en este momento, reflexionando sobre cuáles deben ser las condiciones necesarias para optimizar el ejercicio de la función pública, ya es un ganar importante, porque estamos discutiendo sobre temas fundamentales. A partir de hoy, la Corte ha abierto la puerta para uno de los debates más trascendentales y más importantes en el Ecuador, que es precisamente cómo fortalecer su institucionalidad pública. Este debate nos va a terminar llevando a discutir sobre cuáles son los elementos fundamentales de la democracia y cómo fortalecer la democracia en nuestro país, su Estado de Derecho, su seguridad jurídica. Son temas que normalmente se pueden venir en cualquier discurso jurídico, que en la práctica trae consigo muchos conceptos difíciles de entender, pero ahora estamos poniendo en práctica precisamente eso: qué requisitos se necesitan, qué condiciones se necesitan para ser un funcionario público. Creo que esto ya es un ganar importante para el país. La Corte nos ha dado una oportunidad enorme para discutir, y ahora es oportunidad de todos los ecuatorianos para actuar, para tomar parte de este debate, para invitar a la academia, para invitar a los líderes de opinión a que ahora seamos parte de esta discusión.
Ahora se da paso a ese debate y cómo continúa ya quizás el cumplimiento de ese cronograma, doctor, que tiene como objetivo final llegar a una consulta popular donde se pueda consultar a los ecuatorianos si queremos o no que continúe el Consejo de Participación Ciudadana tal y como está estructurado en funciones, que desaparezca o haya esta posibilidad de replantear sus funciones, aunque la postura del comité es la eliminación total del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con el pronunciamiento de la Corte, nosotros vamos a comparecer al Consejo Nacional Electoral. Estamos preparando ya una petición que presentaremos el día de mañana, a más tardar, en el Consejo Nacional Electoral, requiriendo los formularios para proceder a recoger las firmas de respaldo pertinente. Una vez que la Corte Constitucional ha dictaminado que la vía pertinente para la reforma que nosotros planteamos es la reforma parcial, requerimos el 1% del padrón electoral de respaldo para, con las firmas de respaldo necesarias para poder avalar esta petición y presentarla a la Asamblea Nacional. El 1%, entiendo, está alrededor de 135,000 firmas. En esta semana mismo, como decía, esperamos nosotros el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, obtener los formularios pertinentes dentro de las normas reglamentarias del caso y salir a recorrer el país inmediatamente para efectos de levantar las firmas de apoyo entre los ecuatorianos y promover este debate que veníamos conversando con usted, Liz, tan necesario en el Ecuador. Bueno, no solamente el Comité por la Institucionalización Democrática presentó algunos planteamientos a la Corte Constitucional. Y respecto a eso, por ejemplo, Michelle Aulesia, presidenta del Movimiento Ahora, expresaba en su cuenta de Twitter que en los próximos días iban a expresar oficialmente al comité su voluntad de sumar esfuerzos. ¿Dejarían ustedes esta posibilidad abierta de precisamente ir sumando esfuerzos en el camino para la recolección de esas 135,000 firmas que se requieren? Por supuesto que sí. El objetivo fundamental, Liz, para nosotros es lograr realmente una propuesta de carácter ciudadano. Eso es lo más importante y eso ha sido la base de esta gestión desde su nacimiento y en todo su desarrollo. Para nosotros lo más importante es llegar a feliz término con un objetivo fundamental, que es el fortalecimiento de la institucionalidad pública. Para ello hay que sumar absolutamente todos los esfuerzos posibles. Desde un inicio hemos aclarado que esta es una propuesta de carácter ciudadano, siempre se mantendrá en esa naturaleza y defenderemos la opinión y el pensamiento de los ciudadanos. Todas las organizaciones sociales, todas las estructuras de representación ciudadana del país están invitadas a participar, a sumarse si es que esa es su voluntad en este proceso. Para llegar a feliz término nosotros necesitamos la colaboración y el apoyo de todos los ecuatorianos. Es momento de actuar. Y en esa línea nosotros estamos invitando a todas las organizaciones sociales a sumarse y a involucrarse directamente en la reflexión, discusión y finalmente aprobación de lo que creemos es una propuesta de reforma estructural para nuestro país. Ahora, desde el momento que se creó este comité con ese objetivo de llevar al país a una consulta popular para que se elimine el Consejo de Participación, comenzó la socialización a nivel del país, visitando ya pues algunas provincias, dando a conocer cuál es la razón o el fundamento de esta decisión, pero sin embargo, hasta hace unos días atrás quizás ese panorama del Consejo de Participación Ciudadana era uno, dentro de un ambiente turbulento, muy cuestionado. Lo cierto es que se da paso a la destitución de 4 consejeros y a la censura, y se renueva esa conformación del Consejo y ahora parece ser con un criterio homogéneo, pero también democrático. Si bien esos consejeros han dicho que respetarán la voluntad popular en torno a la suerte que correría este organismo, también es cierto que tienen un discurso de trabajo encaminado a promover esa participación ciudadana, a luchar contra la corrupción. ¿Hasta qué punto puede preocuparles el hecho de que en el camino ese consejo vaya cambiando la imagen que tiene ahora ese organismo y pueda llevar a esas personas que estaban a favor de una eliminación a reconsiderar esa postura? Nosotros siempre hemos mantenido que la eliminación del Consejo es una decisión de orden institucional. El problema no está en las personas, el problema está en la institución, en las atribuciones, en lo que se establece en la Constitución como responsabilidades de un órgano que desafortunadamente no tiene ningún rol, no ha cumplido ningún rol.
Esto es importante mencionarlo porque yo como ciudadano ecuatoriano realmente celebro que la sensatez haya regresado al Consejo de Participación Ciudadana. Pero una vez más, esto no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con el actual presidente o la actual vicepresidenta del Consejo, como tampoco tenía que ver en esencia con la actuación del anterior presidente y la anterior vicepresidenta. Esos eran representantes circunstanciales, como lo son los actuales, como lo fueron en el pasado las distintas autoridades. El Consejo tiene un problema de diseño institucional. Se le ha otorgado a un órgano con 7 personas la capacidad de designar a todas las autoridades de control en el Estado. Eso no puede pasar en el Ecuador, no puede pasar en ningún país que se considere democrático y que defienda principios fundamentales de Estado de Derecho. Es importante que las autoridades, incluyendo las actuales autoridades del Consejo, rijan su comportamiento en función de la Constitución y de la ley. Esa es una obligación, es algo que dejaron de cumplir las autoridades anteriores, por eso fueron sancionadas. Sin embargo, más allá de que todas las autoridades públicas tienen la obligación de someter su comportamiento a la ley, a la norma y a la voluntad de los ciudadanos, todos estamos obligados también a reflexionar sobre la virtud de las instituciones, y esta es una institución que desafortunadamente no tiene virtudes. Al contrario, ha demostrado ser absolutamente corrosiva para la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Quiero agradecerle con esto su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, doctor. A usted, Liz, gracias. Gracias por su compañía esta mañana. Nos vamos